Adela Cortina enfoca la ética desde la moralidad como práctica solidaria de virtudes comunitarias. Se refiere a la identificación de cada sujeto con su comunidad, debido a que es donde nació, creció, se desarrolló y educó hasta convertirse en adulto, donde un ser humano llega a madurar conscientemente con respecto a sus creencias de la comunidad como de las personas, o por lo menos eso es lo que se espera al estar integrado dentro de una comunidad y sociedad. Cuando un sujeto se identifica con una comunidad, una familia, una vecindad o un grupo de profesionales, adquiere su personalidad e integridad por la pertenencia a ella. De ahí podemos mencionar que una sociedad sin ética y sin educación es una sociedad predispuesta a desaparecer, al no tener reglas o normas que los dirijan, no necesariamente penadas o sancionadas, ya que el fin de una sociedad es la vivencia feliz y armoniosa, respetando los principios y valores de cada uno, desde lo tradicional hasta lo moderno. El ser estudiante universitario y llegar a ser profesional, como manifiesta de la Cortina en su obra ¿Para qué sirve la ética?, no solo implica que sirva como un medio de vida y que se desarrolle como técnico, sino mucho más. El ser profesional significa e implica hacer el bien para todos y no solo en forma personal e institucional. Preocuparse por aquellas personas que confiaron en ese profesional. Un ejemplo sería sugerir y aconsejar sinceramente los beneficios de adquirir un vehículo nuevo del concesionario en función a sus características y necesidades del cliente, como el rendimiento de combustible, para que de ese modo, al momento de financiarlo, obtenga los mayores beneficios y que la empresa no se aproveche ni tanto el personal o profesional que brinde ese servicio. Caso contrario, conllevaría a realizar un juicio ético a ese profesional y para ello se debe contar con argumentos filosóficos sólidamente construidos, que demuestren buenas razones para preferir la doctrina moral escogida, y un saber práctico, que significa orientarnos sobre qué debemos hacer para conducir nuestra vida de un modo bueno y justo, cómo actuar, qué decisión es la más correcta y por tanto se vuelve normativo. Un rasgo ético que reconocen todos los enfoques es la normatividad, llamado también código de normas, y que provoca confusión entre las normas morales y las jurídicas, las religiosas, las sociales, porque llegan a presentar las mismas o idénticas características. Y es ahí donde aparece una moral normativa, que está ligada a la ética, que viene a ser el derecho, llamado como el derecho positivo, que viene a ser un código de normas destinadas a orientar las acciones de los ciudadanos, que emana de las autoridades políticas, o sea, el Estado, y que cuenta con el respaldo coactivo de la fuerza física para hacerlas cumplir. Establece el ámbito de la legalidad, esto es el marco de mandatos, prohibiciones y permisos, que han de regir obligatoriamente los actos de los ciudadanos en el territorio de un Estado, y presentan algunas semejanzas entre lo legal o moral. En lo legal, el aspecto prescriptivo. Ciertos actos son obligatorios para las personas, para todos, sin excepción. En lo moral, hace referencia a actos voluntarios, lo que implica responsabilidad e imputabilidad. Desde el juramento de Hipócrates, ligado a la profesión de la medicina,
De la de los sacerdotes y los juristas, las tres juntas se ocuparían del bienestar de la vida en sociedad, velando por el bien de sus integrantes por medio del cuerpo, del alma y de la comunidad política, que en estos últimos tiempos en nuestro país no llegan a cubrir. La idea de tener una educación superior no es solo formar técnicos bien especializados para competir y atender las demandas que el mercado laboral necesita, sino educar a buenos ciudadanos y a buenos profesionales, con valores y principios éticos, responsables y conscientes de sus acciones, asumiendo sus consecuencias para la búsqueda de la mejora y superación continua de la sociedad donde vivimos. Según Adela Cortina, la transformación a la vida pública desde la política fue la gran aspiración a la que llamó la generación de la democracia, donde los estudiantes universitarios pasaron a ocupar puestos de trabajo en las instituciones públicas. Según Fernando Savater, la democracia se funda en personas razonables, capaces de persuadir y ser persuadidos, de entender los pactos sociales, pero que en estos últimos tiempos en nuestro país no se cumplen. Es el caso en Arequipa de las minas de Tía María. Desde la vuelta a la democracia hace más de 15 años, con el gobierno de Toledo, hasta el gobierno del PPK y actualmente con el gobierno de Martín Vizcarra, gobernantes con estudios universitarios, profesionales, y como es el caso de Alejandro Toledo, con un doctorado en una de las mejores universidades del mundo, nos muestra que la educación no siempre respeta los valores éticos y además hacen un uso indebido de esos títulos, y que la democracia está siendo mal utilizada, donde primero se preocupan por sus intereses personales y no por los del pueblo, y lo que nos indica que una persona, por más educación que tenga, siempre realiza actos indebidos en contra de la sociedad. Las personas elegidas por el pueblo se olvidaron de lo razonable y se convirtieron en personas irracionales, que por más que tengamos leyes por las cuales nos regimos, hacen caso omiso e indebido de ella, y parece que se estuviera viviendo en una tierra donde reina el más fuerte. Y la pregunta que surge es, ¿en qué momento de la vida de una persona desaparece o se olvida los principios éticos y los valores morales? Pregunta un poco complicada. La ética como filosofía moral no se identifica con ningún código moral determinado, pero que la obliga a denunciar algunos códigos morales como incorrectos o incluso inhumanos. Es el caso lo ocurrido hace muchos años en la Segunda Guerra Mundial, con los procesos de lesa humanidad. Como también hay algunos valores que pueden ser rescatados, reafirmados, si se les encuentra como razonables o excelentes, pero que no necesariamente la ética va a recomendar a alguna de ellas, y mucho menos decir cuál es la mejor. Lo que sí se debe de tener y debe quedar bien claro, es decir, cuáles son las razones por las que tiene sentido que los seres humanos se esfuercen en vivir moralmente. ¿Qué beneficios me va a traer para mí y para la sociedad? Como también para mi familia.